Hola, hoy quiero hacer un vídeo un poco diferente, más corto y más directo del subjuntivo. Para mis alumnos, para la gente que me conoce, sabe que yo siempre lo he llamado como un mundo mágico donde todo es posible. No es el presente, no es el pasado, tampoco es el futuro. Este mundo mágico en el que hay una posibilidad de que ocurran o pasen las cosas, pero estas cosas todavía no han pasado, no están pasando y tampoco pasaron. Voy a explicar detalladamente cada punto. Y es que hay unas situaciones en español en las que decidimos utilizar el subjuntivo. No tienes que aprender cada conjugación, cada terminación. Deseo. Los deseos, los sueños, siempre van en subjuntivo. Por ejemplo, para decir I wish I was in Venice. Ojalá estuviera en Venecia. Joder, ¿cómo explico esta mierda ahora? Ojalá no llueva en la boda. Esto significa que mi deseo es que el día de la boda no llueva. ¿Va a llover? No lo sé. ¿Ha llovido? No, porque la boda todavía no ha pasado. ¿Está lloviendo ahora? No. Pero mi deseo es que esto no pase. Es mi deseo. Entonces, podría utilizar ojalá o podría decir quiero que no llueva en la boda. Eso también es un deseo. O podría decir espero que no llueva en la boda. Deseo que no llueva en la boda. Es bastante más literal, ¿verdad? Que tengas un fin de genial. Esto es una frase normal y corriente. Esto lo podría decir yo a cualquier persona, literalmente. Y es que de verdad te deseo que tengas un buen finde, que tengas. No sé si lo tendrás, ahora no lo estás teniendo y no lo tuviste. Deseo que tengas un buen finde, espero que tengas un buen finde, quiero que tengas un buen finde, ojalá tengas un buen finde, que tengas un buen finde, o un finde genial, o un finde fantástico, o un finde de puta madre. Hay varios verbos, como podéis ver, que son aptos o comunes para pedir deseos y utilizar el subjuntivo, como gustar, desear, odiar, preferir, dar, aguantar, querer. Todos estos expresan la opinión de una misma o uno mismo y por lo tanto el deseo de una misma o uno mismo. Cuando yo digo quiero estudiar medicina, estoy expresando mi deseo presente, actual de estudiar la medicina. Ya está. Pero si yo digo que quiero que estudies, quiero que tú estudies medicina, estoy expresando mi deseo de que algún día, si es posible, estudies medicina. Puede pasar, no puede pasar, veremos. Me encanta viajar. Sí, a mí, Almudena, me encanta viajar. En el día de hoy, no solamente hoy, marzo, no, sino que de manera general, a mí me encanta viajar. Ya está. Pero a mí me encanta que tú viajes. Los consejos, los ruegos, la opinión también cuenta muchísimo. Todos los consejos que yo quiera darle a alguien o todas las recomendaciones que yo también le quiera dar a alguien son en subjuntivo. Por ejemplo, te recomiendo que visites el Parque del Retiro en Madrid. Esta es mi recomendación para ti. ¿Lo vas a hacer? No lo sé. ¿Lo has hecho? Tampoco lo sé. ¿Lo estás haciendo ahora? No. Pero te recomiendo que lo hagas. Te recomiendo que si vas a Madrid, visites el maravilloso Parque del Retiro. Te suplico que limpies tu habitación. Lo mismo, pero esta vez no es una recomendación, es una orden, ¿vale? Soy tu padre y te digo, te suplico que recojas la habitación, te suplico que limpies por favor la habitación. Hazlo. Espero que lo hagas. Quiero que lo hagas, pero obviamente todavía no lo has hecho, no lo estás haciendo
y no sé si lo vas a hacer, porque eres un adolescente y no sé cómo vas a reaccionar. Por eso te suplico que lo hagas, te suplico que limpies cuando tú quieras, si es que pasa. Yo puedo prohibir algo diciendo, te prohíbo que vuelvas a ver a ese chico, como en las telenovelas. O, por ejemplo, yo no sé si tú lo vas a hacer, pero yo te lo prohíbo. Te aconsejo que cambies de coche. Es como una recomendación, ¿no? Cambia de coche, tu coche es viejo. Decir no me gusta mucho. Pedir. Te pido, por favor, que vengas conmigo. Te pido que vengas, no que vienes, sino te pido que vengas conmigo mañana, porque estoy muy nerviosa, por favor, y te necesito, por favor, ven conmigo, te pido que vengas conmigo, te pido que hagas esto, que no sé si vas a hacer. Opiniones negativas, importantísimo. Llevo repitiendo que la opinión es importante. Creer, pensar, opinar, decir, estar convencido, suponer, sostener, mantener, sospechar, imaginar, considerar. Decir mi opinión en presente, en afirmativo, significa decirlo en indicativo. Es decir, de manera normal. Yo creo que tiene esta chica. Creo que esta chica tiene una casa muy bonita. Es mi opinión aquí y ahora. Creo que tienes una casa muy bonita. Creo que Marcos tiene un hermano, ¿no? Creo que tenemos que irnos ya. Versus, no creo que tenga una casa muy bonita. No creo que sea para ti. No creo que este sea tu color. Futuro. ¿Cuándo? En cuanto, apenas, tan pronto, como a medida que, cada vez, hasta que, después de que. ¿Cuándo? Es el más común. Me encanta porque en cuanto llegues a casa, llámame. Que es lo mismo que decir cuando llegues a casa, llámame. Cuando llegues a casa, ¿cuándo va a ser eso? No lo sé. Pero cuando llegues, si llegas, llámame. Cuando vayas a París, no cojas el metro. Cuando vayas, si vas a París, no cojas, si vas, el metro. Es al mismo tiempo una recomendación mía, pero también estoy hablando de un futuro que todavía no ha llegado. Por eso uso el subjuntivo. Cuando tenga hijos les enseñaré a hablar español. Si los tengo, cuando eso sea. La finalidad. Me encanta la finalidad porque todas las frases tienen un objetivo y siempre hay una intención detrás de una frase de finalidad. Por ejemplo, como padres, estamos haciendo esto para que tengas un futuro mejor. Estamos haciendo esto para que tú tengas, no tienes, porque tú hoy en día no tienes un futuro mejor, ni has tenido un futuro mejor, pero queremos que tengas, en ese futuro hipotético, queremos que tengas un futuro mejor. Estamos jugando con la hipótesis todo el tiempo, con cosas que no han pasado, cosas que no son seguras, cosas que son lo que yo pienso, pero otra persona puede pensar distinto. Es este tipo de cosas. Esto es el subjuntivo. Para es el más común. Entonces, estoy estudiando español o estudio español para comunicarme con mis amigos españoles. Si yo soy el sujeto, entreno todos los días para ser la mejor del mundo. Soy yo. La frase es normal, infinitivo. Pero si el sujeto es otra persona, la cosa cambia mucho. Porque entreno todos los días para que mi familia esté orgullosa de mí. No para que yo esté orgullosa de mí misma, sino para que mi familia esté orgullosa de mí. Si hablo de mí, entonces diría, entreno todos los días para estar orgullosa. Y fin. Pero es mi familia la que tiene que estar orgullosa de mí. Por último tenemos la duda y la probabilidad. Es decir, todo lo que no es seguro. Toda la idea del subjuntivo revolotea, circula alrededor de la hipótesis, la duda y el no 100%.
tal vez, quizás, probablemente, posiblemente, seguramente, a lo mejor, igual, lo mismo, seguro que, es imposible que, es improbable que, puede ser que, puede que. Hay un poquito de confusión aquí y yo misma he tenido un poquito de confusión leyendo estos apuntes. Voy a pensar un poco más. El primer grupo funciona tanto con el indicativo como con el subjuntivo, o sea, con los dos. Así que yo puedo decir, quizás Samantha se haya ido, tío, de verdad. Quizás Samantha esté trabajando, quizás Samantha está trabajando. Es lo mismo, la verdad es que si yo digo quizás Samantha está trabajando, suena como que estoy un poco más segura de que Samantha está trabajando. Hay un 99% de posibilidades de que Samantha está trabajando, pero si yo digo quizás Samantha esté trabajando, entonces sueno un poco menos segura de mí misma. De verdad, es como suenan mis oídos españoles. Suena como que estoy 80% segura de que Samantha está trabajando. Con todo el grupo es prácticamente lo mismo. Posiblemente estén enamorados. Posiblemente están enamorados. Con estén estoy suponiendo, pero con están suena un poco más seguro, ¿no? Quizás el amor se ve un poquito más. Seguramente sean familia. Seguramente son familia. Seguramente son familia. Suena como que estoy un poquito más segura de lo que veo, de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Y el primero, pues estoy suponiendo un poco, ¿no? Hombre, pues seguramente sean familia, ¿no? No lo sé. Son lo mismo. Indicativo. A lo mejor, igual, lo mismo, seguro que lo mismo está en casa. No existe lo mismo esté en casa. Es simplemente una pequeña regla. Lo mismo está en casa, igual está con Ana, a lo mejor están en clase, seguro que tiene amigos. El último grupo es completamente subjuntivo. Madre mía, qué lío, qué lío, qué lío, qué lío, qué lío. Qué puta mierda, ¿no? Lo del subjuntivo, no lo puedo ni explicar. ¿Cuál es la diferencia entre lo mismo está en casa y puede que esté en casa? Ninguna. Ninguna. La única diferencia es que lo mismo está en casa, suena un poco más seguro y puede que esté en casa, es una suposición. Ya está. Por eso, esta comparación entre estos grupos no afecta realmente mucho a nadie, solamente afecta la manera en la que conjugas tus verbos. Entonces, si no quieres utilizar el subjuntivo en la posibilidad y en la duda, no tienes por qué, porque existen lo mismo que, a lo mejor, que igual, que seguro, que tal vez, quizás, probablemente. Todas estas palabras existen para que puedas utilizar el indicativo, pero hay algunos adverbios que solamente se utilizan con el subjuntivo. Puede que no haya leído las instrucciones. Utiliza los adverbios, los canales y las palabras adecuadas para el subjuntivo. Y si quieres utilizar el indicativo, hay métodos para que utilices el indicativo y no te vuelvas loca. Pero también debes saber que, como hemos visto antes, hay situaciones en las que es necesario el subjuntivo. Para mí lo más importante, como hispanohablante y como profesora, es que tú conozcas las situaciones cuando puedes utilizar el subjuntivo y que lo utilices, no tengas miedo, de verdad. Cuando usas el subjuntivo suenas como una nativa, como un nativo, y eso me encanta. Recuerda todas estas situaciones anteriores, no las pierdas de vista, no las olvides, y luego con la última situación, con la duda en la posibilidad, puedes jugar a utilizar subjuntivo, indicativo, pero con las demás recuerda muy bien el cuándo y el por qué. Y no deberías tener ningún problema. Eso es todo. Literalmente no hay más misterio con esto y no hay más situaciones en las que utilicemos el subjuntivo. Así que espero que lo hayas entendido, espero que lo entiendas, espero que lo leas, espero que abraces el subjuntivo en tu corazón y espero que no lo odies.
Nos vemos mañana más y mejor. ¡Chao!